5 de mayo de 2009. Son las 5:45 de la mañana cuando Chris Coleman abandona su casa para ir al gimnasio. Cuando regrese, toda su familia va a estar muerta. ¿Qué tal, mis curiositos? Sin censura. Bienvenidas un día más a tu cuarto de los casos criminales favorito. Hoy traigo un caso entre manos que hasta el último momento te va a mantener alerta, porque no es hasta el último momento que vamos a saber exactamente qué es lo que pasa aquí, y es que muchas veces las apariencias engañan. Y de hecho, yo lo que te recomiendo es que te quedes hasta el último segundito, porque es precisamente allí donde vamos a llegar a la conclusión de por qué pasó lo que pasó. No te quiero hacer más spoiler, pero antes de que comencemos, déjame compartirte algo que me hace especial ilusión, porque me habéis estado preguntando demasiado. Mar, ¿cómo fue tu proceso de transformación? ¿Cómo fue que lograste cambiar tantísimo en poquito tiempo? Bueno, pues por fin me he puesto las pilas y por fin me he decidido a compartiros todos mis trucos, consejos y mi experiencia para que sepáis, para que conozcáis cómo es que logré mi proceso de transformación física, mental, espiritual, emocional, de energía. Yo lo logré en 10 meses, por supuesto, cada persona tiene su ritmo, pero si tú estás en ese momento en el que dices, no, ya, tengo que hacer algo por mi salud, voy a agarrar el toro por los cuernos, pues lo que te recomiendo es que me sigas a través de Instagram, porque allí estoy compartiendo un montón de contenido gratuito donde vas a poder ver cómo empezar, cómo desarrollar todo tu propio proceso, y además me vas a estar acompañando en esta familia que tenemos formada a través de Instagram y donde podemos hablar, de hecho, pues de una manera mucho más cercana, porque me puedes escribir mensajes privados para preguntarme lo que necesites acerca de mi proceso y vamos a estar ahí pues tratando de echar una mano, ¿te parece? Así que te voy a dejar por aquí abajo el usuario para que me sigas. Bueno, y ahora sí vamos a meter las manos en la masa en este tremendo caso que te traigo hoy, que no solamente te va a poner los pelos de punta, sino que te va a dar muchísima rabia. Tiene muchos giros, estate muy atenta, que no quiero que te pierdas ningún detalle, porque en cualquier momentico que parpadees te vas a perder. Chris Coleman es un ex veterano cristiano. También era un padre amoroso de familia y un esposo amoroso. Tenía a su esposa Sherry y tenía 2 hijos, uno de 11 y uno de 9. Sin embargo, llegó un momento en su maravillosa vida en el que las cosas empezaron a torcerse un poco cuando comenzaron a recibir amenazas en su buzón de correo. Este buzón de correo, de hecho, que te estoy poniendo aquí en pantalla, que lo que yo te muestro siempre en los casos son imágenes reales. Él ha ido al gimnasio a las 5:45 de la mañana, ¿te acuerdas que te lo he dicho en la intro? Y cuando regresa de hacer su rutina de ejercicio, se monta en el auto y decide llamar a su esposa. Esto es algo que él tenía por costumbre hacer, pegarle un toquecito para decirle, amor, ya voy para casa. Sin embargo, su esposa ni contesta al teléfono ni tampoco contesta a los mensajes. Entonces, Chris empieza a darle vueltas a la cabeza y dice, ostras, y une las amenazas que había estado la familia recibiendo con que su esposa no esté contestando al teléfono ni a los mensajes, y llama inmediatamente a la policía. Cuando llega la policía a la casa de los Coleman, lo que encuentran lo describen como una escena de absoluto horror. Se habían garabateado mensajes por las paredes, fíjate qué cosa tan tenebrosa, te estoy mostrando en pantalla las imágenes, pintura roja de color sangre, y los 3 ocupantes de la vivienda, Sherry y los 2 hijos de 11 y 9 años, están KO. La familia Coleman vivía en un suburbio de Columbia, en Illinois. Sherry Coleman era una ama de casa que estaba viviendo una vida tranquila junto a sus hijos, pero su esposo faltaba mucho de casa, no porque le diera la gana, sino porque su trabajo era así. Él era el guardaespaldas personal de una prominente televangelista llamada Joyce Meyer. La familia se llevaba súper bien con todos los vecinos del barrio y era precisamente por esto que nadie sabía de dónde había salido este mega enemigo o esta mega enemiga, que no sabían si era un hombre o una mujer, que les enviaba constantemente mensajes amenazantes. La familia Coleman en noviembre del 2008 había comenzado a recibir mensajes amenazantes. Primero por correo electrónico. Provenían de una cuenta que se llamaba destroychris@gmail.com y los asuntos de estos correos electrónicos eran they are dead, o sea, ellos están
Chao. Todos los correos electrónicos iban en el camino de amenazar a Chris y a su familia por su relación con la teleevangelista, con Joyce. Y le daban a entender que él debía renunciar a este trabajo porque si no, él y su familia iban a sufrir. De hecho, uno de los correos electrónicos, por ponerte un ejemplo, decía: durante la conferencia de Houston los desviviré a todos mientras duermen. Si no, lo haré durante la gira del libro. Si no, durante el viaje a la India. Sé dónde viven y sé que están solos. Estos mensajes no hicieron más que subir su tono de siniestros porque la persona que los estaba escribiendo daba claras pistas de que sabía los horarios concretos donde Chris estaba de gira con Joyce, las fechas concretas en las que Chris estaba de gira con Joyce, sabían a qué países Chris se iba con Joyce, sabían en todo momento cuando la familia de Chris estaba sola y estaba desprotegida y estaba vulnerable. Pero había más de estas notas. Chris había recibido también una carta a principios de enero del 2009 en su buzón. Esta carta no estaba firmada y contenía un montón de obscenidades y de amenazas similares a lo que ya te acabo de leer. Concretamente esta decía: cese la predicación o de lo contrario no habrá más oportunidades. El tiempo para ti y tu familia se está acabando. Había una particularidad, atenta por favor a esto, en esta carta. Te he dicho que la carta decía: no habrá más oportunidades, el tiempo para ti y tu familia se acaba. Bueno, pues la palabra oportunidades en inglés se escribe así como te lo estoy poniendo en la pantalla. Sin embargo, en esta carta se había escrito así como te lo estoy mostrando en la pantalla. Aquí puedes ver que hay un error. Y esto es algo que a la policía, cuando investigó, le llamó poderosamente la atención, ¿vale? Era como, oh, ok, o sea, la persona que está enviando estas amenazas no sabe deletrear bien la palabra oportunidades. Esto no fue más que escalando y se convirtió en una campaña de acoso hasta abril, que él recibe una carta más en la que ya se estaba dando una última advertencia. De hecho, esta carta decía: os estoy dando el último aviso. Mi venganza está conectada con la profesión de Chris protegiendo a Joyce Meyer. Te he advertido que pares de viajar y que detengas esta falsa vida religiosa robándole el dinero a la gente. Crees que eres especial por hacer lo que haces, protegiéndola. Esta es mi última advertencia. Tu peor pesadilla está a punto de comenzar. Yo quiero que paremos un momentico toda la historia del caso para que juntos reflexionemos sobre lo que estaba pasando con esta familia. Imagínate el terror que tenía que estar sintiendo Sherry, los niños, que no sé en realidad si sabían lo que estaba pasando, porque lo más probable es que no les estuvieran compartiendo a los chiquillos esto, porque con 11 y con 9 años, pues bueno, su capacidad de comprensión de algo tan grave obviamente va a ser limitada. Pero este matrimonio tenía que estar terriblemente preocupado por su bienestar, porque lógicamente había una persona que se había obsesionado con ellos y que les estaba advirtiendo de que debían parar esa vida que ellos llevaban, de que Chris debía buscar otro tipo de trabajo, de que se debía alejar de esta señora de Joyce Meyer, porque si no, algo muy terrible les iba a suceder. Y me gustaría mucho que pausaras el vídeo en este momento y me dejaras saber abajo en comentarios cómo crees que la familia podía estar tomándose todo este momento, todas estas amenazas, cómo crees que se puede vivir a gusto y en paz teniendo este tipo de situación. Tiene que ser horrible. Chris había contactado a la policía, pero habían tenido muy poco éxito investigando, habían tenido muy poco éxito tratando de encontrar alguna pista más allá de los simples correos electrónicos y de las cartas que se enviaban a su buzón. Pero fíjate, uno de los vecinos de los Coleman era un sargento detective de policía llamado Justin Barlow. Entonces, sabiendo la situación de la familia Coleman, él había aceptado echarle un ojo a Sherry y a los niños mientras que Chris estaba fuera. Tremendo favor que le hacía, porque bueno, esta familia quedaba completamente desprotegida, sin el cabeza de familia, y el hecho de que estuviera este policía prestando allí su ayuda obviamente era algo de agradecer. Entonces, el señor Barlow lo que hizo fue poner una cámara de vigilancia en su vivienda, desde la cual se podía ver perfectamente el buzón de los Coleman. Con esto lo que pretendía era, ya que habían estado recibiendo correspondencia postal, pillar a la persona justamente en el momento en el que llegara para echar esa carta. Entonces, ya está, pillado, porque lo iba a captar la cámara y entonces iban a poder detenerlo. Pero todo esto sonaba demasiado fácil y demasiado bueno como para ser verdad. Las amenazas de todas estas cartas y correos electrónicos fatídicamente se habían cumplido el 5 de mayo de 2009. Era un martes normal,
Total, Chris estaba saliendo del gimnasio y había llamado a su esposa Sherry 2 veces y le había dejado un mensaje, pero ella no respondió. Así que mientras que arrancaba el auto, llamó al detective, a este vecino que les estaba echando una mano. El sargento Barlow le dijo: no te preocupes, voy a ir a ver cómo está tu familia. Y Chris le dijo: por favor, date mucha prisa, porque a esta hora mi esposa está de sobra despierta, de sobra levantada, está ya pululando por la casa y me debería estar contestando en caso de que todo estuviera bien, así que creo que algo no anda bien. Barlow había llamado a su departamento y había quedado con otro colega para que fuera junto con él a hacerle de apoyo, ¿no? Porque sabía que probablemente sí, algo malo estaba pasando y quería tener allí pues a un colega. Llamaron al timbre, pero no obtuvieron respuesta y se encontraron una ventana abierta en la parte trasera de la casa, con la mosquitera quitada y apoyada en el suelo. También vieron que una mesa y unas sillas del jardincito estaban completamente volcadas. Cuando entraron en la casa, los confrontó un olor químico, un olor de el aerosol que precisamente había sido usado para escribir todas estas obscenidades en las paredes. Frases como castigo pagado y siempre estoy mirando se podían leer en un rojo brillante. Escucharon la puerta del patio abriéndose en la planta de abajo. Era Chris, que acababa de llegar a la casa, y le dijeron que se quedara afuera. Le gritaron desde arriba: no entres, porque ya estaban ellos investigando y no querían que se contaminara la escena, porque ya se estaban oliendo lo que estaba sucediendo allí. Y efectivamente, cuando ingresaron a los dormitorios, se encontraron con una fatídica escena. No solamente Sherry estaba desvivida, ella estaba completamente desnuda, estaba boca abajo en la cama, también lo estaban Garrett, de 11 años, y Gavin, de 9 años. En las habitaciones de los chiquillos también había palabras escritas con el aerosol e incluso se habían permitido el terrible acto de echarles aerosol por encima a los muchachitos. Ya no solo quitarles la vida, sino luego faltarles al respeto de esta forma. O sea, me pone los pelos de punta. Es ensañamiento clarísimamente. Hay algo que les llamó poderosamente la atención a los detectives y necesito que te quedes con este dato también porque va a ser decisivo a la hora de resolverse el caso. Vieron que el cuerpo de Sherry ya tenía el rigor mortis. Cuando los policías salieron de la casa, confrontaron a Chris con la verdad. Este se puso a llorar desesperadamente y no hizo ningún intento por entrar en la casa. Los policías lo vieron como algo normal, no le dieron importancia a esto. Saben que otras personas, cuando se confrontan con este tipo de situaciones, se desesperan porque quiero ir a verlos, y entonces generalmente no se les suele dejar pasar a verlos porque obviamente esto va a ser algo que te va a traumatizar. Chris Coleman ni siquiera lo intentó, se quedó allí llorando y los policías no lo tomaron como algo raro porque saben que cada persona reacciona diferente en este tipo de situaciones y de tragedias. Vamos a ver un poquito del background de este matrimonio. Te voy a presentar a Chris Coleman en primer lugar, que nació el 20 de marzo de 1977 y tenía 32 años en el momento en el que perdió a su familia. Él había crecido siendo hijo de 2 pastores evangélicos en el condado de Monroe, en Illinois. Después de graduarse de la escuela secundaria, se alistó en el cuerpo de marines y fue a través de este servicio militar que conoció a Sherry, quien también trabajaba en los marines. Sherry Weiss había nacido en julio de 1977 en Berwyn y ella estaba en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Se conoció con Chris en 1977 cuando ella tenía 19 y él tenía 20 y rápidamente se enamoraron y decidieron casarse. No se lo pensaron 2 veces a la hora de ponerse a tener familia porque justamente un año después de haberse casado ellos ya estaban teniendo a su hijo Garrett y 2 años después estaban haciendo su hijo Gavin. Ambos estaban de acuerdo en buscar una vida que les diera más estabilidad, sobre todo ahora que eran padres de 2 preciosos hijos. El estar en el ejército cuando eran solteros y cuando no tenían cargas familiares pues estaba muy bien, pero sabían que ahora era mejor buscar otra cosa. Así que se asentaron en este barrio de Illinois y ella se quedó siendo ama de casa mientras que Chris buscaba trabajo como guardia de seguridad de Joyce Meyer. Esto era algo bastante natural para él, puesto que ya la conocía porque sus padres, desde que él era pequeño, lo llevaban a estas convenciones de esta señora, porque todos eran evangelistas, entonces se movían en los mismos círculos. Joyce Meyer conocía a Chris desde que era un niño pequeñito, de hecho desde que tenía 3 años, y cuando él se postuló para este puesto de seguridad, rápidamente lo contrató. Pero le gustaba tantísimo cómo trabajaba Chris que no lo dudó antes de hacerlo su guarda de seguridad personal, o sea, como su escolta principal, ¿no? Y Chris aquí empezó a tener una vida muy cómoda. Podía proveerle a su familia de todo lo que querían porque empezó a ganar más de $100,000
veces al año, pero también significaba que él tenía que estar fuera de casa la mayor parte del tiempo. Tenía que estar constantemente viajando con Joyce. Y esto también significaba que cualquier amenaza que fuera dirigida hacia Joyce Meyer, de una manera u otra, iba a terminar recayendo también sobre Chris y de manera secundaria sobre su familia, como estamos viendo en este caso. Y para colmo, la señora Joyce Meyer, como suele pasar con casi todos los telereligiosos, en este caso televangelistas, pues era una señora que despertaba algún que otro ocio, porque se permitía un nivel de vida muy alto. Ella viajaba en jets privados y en fin, que había gente pues que veía en lo que hacía solamente un negocio y no en realidad una forma de ayudar a las personas con la religión, como ella decía que hacía. Y la señora Joyce se movía más que la compresa una coja, porque viajaba fuera de Estados Unidos 3 veces al año y dentro de los Estados Unidos se movía 13 veces, o sea, estaba todo el santo día haciendo tours. Si tú le preguntabas a Chris qué significaba el trabajo para él, te decía que lo era todo, porque no solamente le permitía tener un buen nivel de vida y proveer a su familia con todo lo necesario, sino que también se adhería muy bien a sus propios valores evangélicos, ¿no? Que era algo en lo que él había sido criado, en lo que él había crecido y por tanto pues se encontraba muy bien en este ambiente. La familia se suponía que se ajustaba a estos valores, pero nadie sabía lo que estaba pasando de puertas para adentro. Esto lo vamos a dejar aquí un momentico en stand-by y ahora vamos a volver a revisar todo lo que estaban los policías y los investigadores encontrando después de que la familia Coleman perdiera la vida, o que alguien los desviviera, mejor dicho, porque no habían perdido la vida por ciencia infusa, Mar. En el cuerpo de los 3 miembros de la familia Coleman, Sherry, Garrett y Gavin, encontraron estrangulamiento por ligadura y no había ADN en sus cuerpos más que el ADN de Chris, lo cual era bastante normal porque eran su esposa y sus hijos y obviamente pues les había dado besos, abrazos, etc. Pero había una gran pregunta que tenía a todos los médicos forenses con una interrogación sobre sus cabezas, y era la hora del fallecimiento. ¿Te acuerdas que te he dicho que cuando encontraron a Sherry los policías se habían dado cuenta de que el rigor mortis ya estaba en su cuerpo? Bueno, pues los forenses determinaron que la hora del fallecimiento había sucedido entre las 3 y las 5 de la mañana, y resulta que Chris se había marchado al gimnasio, recuerda, a las 5:45 de la mañana. ¿Esto qué significaba? Pues que cuando sus 2 hijos y su esposa habían fallecido, el tipo estaba dentro de la casa. No hace falta que te diga más, ¿verdad? Había otras muchas pruebas que respaldaban el señalar a Chris como el único culpable de lo que había sucedido con su familia. Por ejemplo, que tenía arañazos en su brazo. De hecho, cuando él llegó a testificar a comisaría, les pidió una manta a los policías. Y lo primero que hizo fue taparse los brazos. Dijo que tenía mucho frito. Claro, como tenía el cuerpo muy malo, ¿no? Con lo que había sucedido, pues se tapó con la manta. Pero los polis ya habían visto que él tenía marcas en el brazo. Además, durante este testimonio que estuvo proveyendo en la comisaría, se dieron cuenta de que en una de sus manos tenía restitos de pintura roja. Y esta pintura, obviamente, coincidía con las que encontraron dentro de la casa. Estas pintadas de venganza hecha y último final y todo esto que te he leído antes. La cámara de circuito cerrado de televisión del policía vecino, para colmo, no mostraba ninguna imagen de que alguien hubiera ingresado en la casa. La única persona que se veía por allí era Chris saliendo a las 5:45 montándose en el coche para irse para el gimnasio. Otra prueba era que el camino desde el gimnasio hasta la casa de Chris en auto eran 7 minutos. Sin embargo, Chris había tardado en llegar 13 minutos. Y la policía decía, ¿se ha retrasado adrede o qué pasa aquí? Porque se supone que si tú vas cagado por las patas porque tu mujer no está respondiendo y ya intuyes que ha pasado algo malo, lo lógico es que en vez de tardar 7 minutos a lo mejor tardes 5, pero no que tardes 13. Iba con huevos por el camino, ¿vale? Con todo esto se llevaron a Chris bajo custodia y estuvieron interrogándolo durante 6 horas. De todas las pruebas que encontraron, sin duda la del rigor mortis creo que es la más determinante y la que obviamente no se podía hacer nada contra esto. O sea, Chris podía decir misa y podía rebatir todo el resto de pruebas, pero esta... Los detectives lo que hicieron fue tomar como una posición empática para que Chris pudiera terminar confesando lo que había sucedido. Se dieron cuenta de que durante el interrogatorio Chris jamás preguntó cómo su familia había sido desvivida. Era como si el tipo ya lo supiera. Y mientras que estaban interrogándolo, en estas 6 horas dio tiempo para obtener muchas más pruebas, porque los detectives fuera seguían sacando cosas de debajo de la alfombra y encontraron recibos en su tarjeta de crédito que había comprado pintura en
aerosol roja unos meses antes. Casualidad. Los correos electrónicos que habían sido enviados desde esta cuenta de Destroy Chris fueron rastreados hasta una cuenta que él mismo, Chris, había creado 6 meses antes. Y ya para terminar de cagarse, fíjate, un pequeño dato que te he dado hace unos minutos, ¿cómo va a hacer que ahora digas, hostia Lola? Bueno, pues se encontraron en los portales de búsqueda de Chris la palabra opportunities mal escrita. Adivina, de la misma manera que te dije antes que había sido mal escrita en ese correo electrónico con amenazas que envió. Anda que para mentir no tienes que ser listo, anda que no tienes que tener buena memoria, ya ves tú que te pueden pillar por cualquier lado. Pero claro, aquí la pregunta que se hacían los policías no es tanto ¿quién ha desvivido a la familia Coleman?, sino ¿por qué diablos Chris se ha quitado de en medio a su esposa y a sus 2 hijos? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Y aquí es donde se empieza a desarrollar tremendo historión que te va a dejar loca, porque vas a decir, no puede ser que para una cosa tan sencilla el pollo monte la que montó. Al loro, que aquí empieza lo gordo de la historia. Sherry y Chris habían estado hablando hacía tiempo sobre el divorcio. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en este mundo evangélico que ellos se movían, lo del divorcio no estaba bien visto. De hecho, Joyce Meyer, la jefa de Chris, y muy amiga de la familia, lógicamente, les había sugerido que acudieran a terapia, a consejería matrimonial. Y ellos efectivamente lo habían hecho. Joyce, que fue como testigo en el juicio de este caso, le contó al jurado que Chris había llegado un día llorándole, diciéndole que su esposa Sherry no le entendía, que las cosas ya no iban bien entre ellos, que nada de lo que él hiciera era suficiente para su esposa, que nada de lo que él hiciera estaba bien, que no había comunicación, en fin, poniendo a su esposa a caer de un burro. Y días después le dijo a Joyce, no te preocupes porque ya estamos solucionando las cosas, gracias a tu consejo de la consejería matrimonial, valga la redundancia, creo que poco a poco nos estamos volviendo a entender. Ahora, Sherry no pensaba lo mismo, porque ella le había escrito un mensaje de texto a un amigo que decía, si me pasa algo, ha sido Chris. Y resulta que durante el interrogatorio, Chris lanza un nombre, un tercer personaje en discordia. Habla de Tara Lynch, una mujer de Florida. Encuentran en los registros de teléfono que ha estado hablando con ella mucho tiempo. Así que lo confrontan con esto y efectivamente él dice, bueno sí, ese teléfono pertenece a Tara Lynch y es una muy buena amiga mía. Es una camarera de un bar de cócteles y es amiga de Sherry. Ellas se conocieron en la secundaria, esta chica tiene 31 años y la conocí a través de Sherry porque ella me la presentó. Una vez fuimos a Florida de vacaciones y allí es que la conocí, desarrollamos una amistad muy cercana, pero Sherry no estaba muy contenta con esto, no estaba contenta con que yo me estuviera llevando con su amiga casi mejor que ella. Cuando fueron a Florida a hablar con Tara, se dieron cuenta de por qué Sherry no estaba contenta con esta amistad de su esposo con su amiga Tara. Y es que Tara no fue nada tímida en confesar que la relación de amistad que estaba teniendo con Chris no era precisamente una amistad. Cuando cedió sus dispositivos para que los revisaran, encontraron fotos y vídeos explícitos de Chris y de Tara juntos. También estos contenidos los encontraron más tarde en los teléfonos de Chris, donde además había una cinta íntegra de merequetengue, tú sabes de qué te pego, que se habían tomado cuando se habían marchado juntos a unas vacaciones en Hawái, donde supuestamente Chris estaba trabajando. Cuando los investigadores confrontaron a Chris con estas declaraciones de Tara, él se puso a la defensiva. En su mente parecía que lo de Tara solamente era una aventura, pero Tara tenía otro concepto de la relación. En el calendario de Tara, ella había programado un evento llamado Boda con Chris Coleman. También habían programado vacaciones juntos e incluso tenían tarjetas de crédito conjuntas. ¡Puta madre! ¡Qué amistad más cercana! Cuando vuelven a revisar el teléfono de Chris, porque iban como miraban lo de Tara y luego volvían para atrás a mirar lo de Chris, ¿no? Como para decir, vale, a ver si está lo mismo aquí que aquí. Encuentran notas en el teléfono de Chris, ojito con lo que te voy a contar. Había un listado con toda la información. Ponía cumpleaños de Tara, altura, color de ojos, talla de zapato, talla de anillo, flores, perfumes favoritos, talla de jeans, preferencias, alimentación, deportes, a ella le gusta esto y no le gusta lo otro. Había otra nota titulada Anillo de promesa, círculo de diamantes o cruz de diamantes. Y una última nota que ya a mí me terminó de volar la cabeza, decía nombre de nuestra hija, Zoe Lynn Coleman. Y dice el cabronazo que eran amigos.
Terminó confesando, por supuesto, pero tampoco dijo toda la verdad. Esto te voy a contar un poquito más para adelante cuál era el dato real. Él confesó que en realidad se había conocido con Tara en noviembre de 2008, en una conferencia de Joyce Meyer, no en unas vacaciones en Florida. Él estaba trabajando allí, por supuesto, de personal de seguridad de la televangelista, y Sherry, sin sospechar lo que pasaría después entre su esposo y su amiguita, la había invitado a Tara a acudir a esta conferencia. Craso error, porque fíjate dónde se fueron a encontrar estos dos, ¿no? Ella y Chris se habían estado enviando mensajes de texto, se habían estado llamando constantemente, y la relación se había hecho física cuando él estaba en Florida por trabajo, ¿vale? O sea, no es que se hubiera conocido con Tara en Florida por primera vez, sino que se conocieron en este evento de Joyce Meyer, y como buen evangelista dijo, ¡buah, esta me la paso por la piedra! Y meses después, cuando estaba en este trabajo en Florida, entonces es que efectivamente se la pasó por la piedra. El primer correo electrónico con amenazas, oh casualidad, fue enviado solamente 9 días después de que Chris y Tara comenzaran a verse. O sea, que esto fue un mega amor a primera vista. Se conocieron y dijeron, ¡buah! En 9 días estoy convencidísimo de que me tengo que quitar de en medio a mi esposa, porque obviamente me molesta, porque yo de quien estoy enamorado es de ti, porque te conozco de toda la vida de hace 9 días. Tara testificó que ella y Chris planeaban casarse, y de hecho Chris había hablado ya con un abogado para divorciarse. Había entregado los papeles el 4 de mayo, pero resulta que el nombre de su esposa había sido mecanografiado mal, lo habían escrito mal, y entonces claro, no podían estos documentos entregarse así. Había que hacer otra vez la solicitud, etcétera. Yo no sé si es que Chris tenía algún tipo de problema con lo de deletrear, a lo mejor era disléxico, porque si ponía mal opportunities y ponía mal el nombre de su esposa, pues puede ser que tuviera algún tipo de problema al respecto. El 4 de mayo, es decir, el día que le echaron los papeles del divorcio para atrás y le dijeron tienes que presentar otra vez la solicitud y tal, Chris le llamó a su jefa, a Joyce, y le dijo, mira, no me encuentro nada bien, a ver si me puedo tomar el día libre. Entonces este mismo día, el día 4, él fue a hablar con Tara acerca de lo que había pasado con los papeles del divorcio, y le dijo, no te preocupes, que mañana día 5 voy y los echo otra vez, que esto me corre prisa. Pero resulta que el 5 de mayo fue cuando él se quitó de en medio a toda su familia. Entonces no sé si es que nunca pretendió divorciarse y tenía otros planes en mente, o es que simplemente no podía esperar, le picaba demasiado el culo y dijo, bueno, mira, me los cargo y ya está, así no tengo que andar enviando más solicitudes, me convierto en viudo y Santas Pascuas. Te cuento más, porque aquí había más gente involucrada. El hermano de Chris, que se llamaba Keith, y el hermano de Sherry también se habían puesto en contacto con Tara. ¿Por qué? Porque estaban interesados en ella, querían salir con ella, o sea, todo Chichirimundi quería salir con Tara, no sé qué carajos es lo que tenía esta mujer. Sin embargo, el corazón de Tara era solamente de Chris, a pesar de que ella recibía un montón de mensajitos por las redes sociales, que este está interesado, que el otro también, su corazón lo tenía Chris, y ella no quería un hombre soltero, ella quería el casado de la familia. Incluso Chris fue tan descarado como para, en el funeral de su esposa y de sus hijos, sacar el teléfono y escribirle a Tara que la extrañaba muchísimo, que la amaba, que la echaba de menos. En el juicio, Tara se presentó con el anillo de promesa que le había regalado Chris. Ay, Dios mío, estos dos parecían los amantes de Teruel, tonta ella y tonto él. 2 semanas después de haberse cometido este terrible acto contra Sherry y sus 2 hijos, Chris fue acusado de triple asesinato. Había suficientes evidencias físicas y también había un motivo claro, y es, el divorcio era incompatible con el trabajo de Chris. Si él hubiera pedido el divorcio de su esposa, Joyce lo hubiera tenido que despedir. Así que él dijo, vamos a ver, que se me hace la vida un yogur. Voy a hacerlo de esta manera porque así me los quito en medio, me quedo viudo, sigo con mi trabajo y de paso me quedo con mi chuchipiruli, que es la que me gusta a mí, que es Tara. Pero te cuento más, porque por el camino se encontraron más evidencias. Resulta que Chris usaba su teléfono del trabajo, no era listo ni nada, no iba a usar el personal, para mensajearse con Tara. Pero él estaba preocupado porque no sabía si a lo mejor su teléfono del trabajo estaba siendo monitoreado. Así que un día habló con una compañera de trabajo, Christine, y le dijo, fíjate lo que se inventó. Oye, soy muy liante, le dijo a la Christine. Mi esposa me ha mandado unas fotos ahí un poco subidillas de tono al teléfono y estoy preocupado porque no sé si este teléfono lo usa alguien más y a ver si me puedes ayudar con esto. Y le dijo Christine, no te preocupes que tu teléfono
teléfono es solo tuyo y nadie más te lo va a tocar. Ya él se quedó tranquilo. Dijo, perfecto, nadie me va a pillar lo que estoy haciendo con la Tara. Pero resulta que unas semanas después, Christine, esta compañera de trabajo de Chris, que también era amiga de Sherry, que se llevaban todos muy bien en el mundo evangélico, tú sabes, le dice Sherry, oye, que Chris me quiere pedir el divorcio, que estamos muy mal. Y entonces Christine, que era ella muy lista y muy vivaracha, dice, coño, el Chris me ha preguntado el otro día sobre el teléfono y ahora me dice esta que el divorcio, así que se va por el teléfono de Chris y dice, yo voy a averiguar qué está pasando. Y encuentra los mensajes con la Tara y dice, no puedo de creérmelo. Y Christine se va a donde uno de los hijos de Joyce Meyer, la jefaza, Daniel, a confrontarlo con esto. Mira lo que está haciendo el Chris y Dios mío, tienes que averiguar qué es lo que está pasando aquí porque me parece vergonzoso, bla bla bla. Total que el Daniel se va para allá y le dice a Chris, esta onda, ¿qué es lo que está pasando? Y le dice el Chris, no, porque es una de las mejores amigas de mi esposa, está pasándolo muy mal con su matrimonio y entonces me pide consejo y por eso yo me hago pasar como por su esposo, porque así ella está practicando, estoy como de consejero. Yo no sé si el Daniel Meyer era gilipollas o qué onda, pero el caso es que se lo creyó y lo dejó tranquilo. Y todo quedó ahí. En las primeras deliberaciones del juicio quedaron el jurado 7 culpable frente a 5 no culpable. Que hubiera gente que todavía decía que no era culpable, manda huevos. Y decían que no podían tomar la decisión de culpabilizarlo porque no había confesión y porque tampoco había pruebas sólidas de ADN. Pero al segundo día de deliberaciones reexaminaron todas las evidencias fotográficas que habían sido encontradas en la BlackBerry de Tara. Y resulta que encuentran una foto de Chris y de Tara besándose y esta foto está fechada a 21 de octubre de 2008, 2 semanas antes de lo que Chris había confesado que se había conocido con Tara. Y aquí fue donde estas 5 personas del jurado que dijeron que no tenían pruebas para decir que era culpable, pensaron, si nos ha mentido en esto, ¿en qué más nos debe haber mentido? Y aquí sí se dieron cuenta de que el pavo estaba tratando hasta el último momento de engañarnos a todos. Y dijeron, ok, ahora sí, estamos todo el mundo de acuerdo y fue declarado culpable del asesinato de su esposa y de sus 2 hijos, condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y escapó de la pena capital por los pelos, porque acababan de derogarla solamente hacía unos meses en el condado de Illinois. ¿Y tú te acuerdas que yo te he dicho hace casi media hora que hemos empezado este caso, que te quedaras hasta el segundo final, porque ahí es donde te iba a contar por qué es que Chris Coleman hizo todo esto? No porque se había enamorado de Tara, no porque el tipo era un cobarde, no porque no quisiera perder su empleo por divorciarse de su esposa. No, lo hizo porque sus padres, evangélicos ellos, así lo enseñaron desde que era pequeño. Escucha, Ron Coleman, el padre de Chris, dijo en el juicio que su hijo podía haber sido metido en medio de un complot, que tenía 2 portátiles y que cualquier persona se podía haber apoderado de alguna de esas cuentas de correo electrónico y haberse pasado por él y entonces haberlo metido en este tremendo lío. Y dijo que era imposible que su hijo pudiera quitarse de en medio a su familia. ¿Por qué? Porque según el señor Ron Coleman, y te voy a leer las declaraciones textuales que hizo, Tara era solo para satisfacer una necesidad del momento, porque Sherry no estaba cuidando a su hombre, que es mi hijo, y los hombres tienen sus deseos. Todos los hombres deben ser respetados. Entonces, si tu esposa no te respeta, pues tú encontrarás respeto en alguna otra parte. Por favor, aplaudámosle al señor Ron, que se lo merece. Ha ganado el premio al gilipollas más grande del mundo. Curiosito. Es que me tengo que reír, porque si no me arranco los pelos. Déjame saber abajo en comentarios qué piensas del colofón que le hemos dado a este caso, ¿eh? Te he clavado la última puntilla. Muchísimas gracias por haberme acompañado un día más. Yo sé que no te esperabas ese final. Estoy segura de que te has quedado así en el sofá. El abuelo curioso se va a pasar por aquí para decirte que te tranquilices, que te relajes. Vamos a tomarnos ahora una manzanilla a todo el mundo para que se nos baje el estrés y para recordarte que te suscribas
suscribas al canal, que actives la campanita de notificaciones y que si quieres dejarnos un apoyo extra para que podamos seguir creando contenido como este, te puedes hacer miembro del canal. Te voy a dejar el enlace en la primera línea de la descripción. Recuerda que estoy esperándote también en Instagram, que estoy creando con muchísimo cariño, con muchísimo amor, ese contenido sobre mi experiencia de cambio físico para ver si también puedo ayudarte a que tú des ese paso y que tú te encamines bien y agarres el toro por los cuernos y entiendas que tu salud es lo más importante, que tú eres lo más importante, y por allá te voy a estar apoyando todo lo que pueda. Yo te mando un suculento besote donde más te guste para que pienses mucho en mí. Hasta el próximo día. ¡Mua! ¡Chao!